Iniciamos nuestro segmento de entrevistas. Saludos cordiales a Raúl Pérez Torres. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Bien, muchas gracias, Guacho. Listo a cualquier pregunta. Bien, iniciemos, Quinto. Bueno, bienvenido, Raúl. Un gusto Gracias, también tenerte aquí. Se está, bueno, después de la ley se elaboró casi que un cronograma para ver elecciones en la Casa de la Cultura. Inclusive se acortó el periodo que estaba primero establecido en la ley. No sé, parece que hay sectores que están apurados en hacer una elección rápido, pero más allá de eso, ¿cuál es el cronograma? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se sabe? ¿Cómo han trabajado la Casa de la Cultura con el Ministerio de la Cultura? Si es que han trabajado, no sé. ¿Cómo se está llevando eso adelante? Bueno, muchas gracias por la entrevista, Quinto. Primero hay que dejar constancia de que es una ley horrorosamente mal escrita, como ha dicho Hernán Rodríguez Castelo, una ley ambigua, concentradora, controladora, y ahora les ha cogido el apuro. Sí, no, creo que en 9 años no han tenido ese apuro. Yo he tenido que hablar con 6, 7 ministros alrededor de poder hacer alguna cosa que sea eficiente para toda la comunidad cultural, pero ha sido bastante difícil. En todo caso, como vi que ya estaba en línea las inscripciones para el RUAC. Están en la web. Están en la web, sin tener ningún reglamento ni cosa por el estilo. Le escribí una carta a Raúl Vallejo en la que le decía, permítanme decirle la parte primordial. Dice, debo manifestarle que la Casa de la Cultura considera fundamental la creación de ese registro único, pues permite también la democratización y el detalle de todas las personas que alimentan y enriquecen el sector de la cultura. Como dice el artículo 10, una de las herramientas del Sistema Integral de Información Cultural será el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, en el que constarán, dice, los profesionales de la cultura y el arte, ya sean creadores, productores, gestores técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector, que se encuentran dentro del territorio nacional, migrantes o en situación de movilidad humana y que deseen ser registrados, y las agrupaciones, colectivos, empresas, entidades cuya actividad principal se inscribe en el ámbito de la cultura y las artes. Además, dice el artículo, de quienes se registren voluntariamente en el RUAC, el registro incluirá a quienes hayan hecho o hagan uso de las distintas herramientas y mecanismos de apoyo, acreditación, patrocinio, subvención o fomento ya existentes y de lo que establezcan esta ley. Entonces preguntaba a Raúl Vallejo, ¿para qué el RUAC? Y para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se deberá usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quién puede registrarse y quiénes no? ¿Quiénes están capacitados para elegir y ser elegidos? ¿Podrán participar indiscriminadamente todas las personas, como lo dijo el viceministro Juan Martín Cueva? ¿Cuál es el concepto de gestores culturales? ¿Quién califica la experiencia demostrable? ¿Serán suficientes 5 días para acreditar esa experiencia? ¿Cuál es el apuro? ¿No se está irrespetando al sector de la cultura? Muchos miembros de nuestra institución, de la Casa de la Cultura, escritores, artistas, me han manifestado que los profesionales del arte y la cultura exigen transparencia, responsabilidad frente a los destinos de la Casa de la Cultura y creen que sin reglamento no es viable la conformación seria del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que de otra manera yo creo que van a ser viciado de nulidad. Eso es lo que le he dicho a Raúl Vallejo. También tuvimos una reunión y luego ayer a las 6 de la tarde me llegó un reglamento, un acuerdo ministerial, que es un reglamento de elecciones, aprobar y expedir el Reglamento General de Elecciones de las dignidades provinciales y nacionales de la Casa de la Cultura, dice, ¿no? Entonces hay cosas realmente muy RUAC, apuradas. ¿Hay 5 días para inscribirse? Sí. Digo, según lo que se dice, claro, propone 5 días. Sí, o sea, los que están en el RUAC es lo que no sabemos, ¿no? Porque, por ejemplo... Pero entonces, ¿quién elige? Nosotros aquí en este nuevo reglamento, que no es el reglamento del RUAC, sino un reglamento de elecciones,
dice que podrán votar, dice ser miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y acreditar por lo menos 2 años de membresía, los de la Casa de la Cultura, ¿no? Y estar inscritos en el RUAC y acreditar por lo menos 5 años, no de membresía, sino de experiencia en la creación o producción artística o literaria. Pero entonces, no cualquiera de los que se inscriben en el RUAC puede votar. Desde luego, Parece. no cualquiera, tiene que certificar, pero como quieren hacerlo en 5 días, si se inscriben 50,000 personas, como me han dicho que todo el mundo quiere inscribirse, los partidos políticos, el MPD y todo el mundo, se inscriben, primero que se vuelve totalmente político, y segundo, que en 5 días, ¿cómo pueden verificar tantas personas que pueden decirte yo soy escritor, soy gestor cultural y una serie de cosas? Pero no va a haber tiempo para eso. O sea, ese apuro es el que a mí me parece... Pero además, ¿cómo se le dice a alguien que no es escritor si dice yo tengo escrito una serie de poemas y los tengo en la computadora? Pero tiene que ser lo que quiera. Se supone, según esta ley, se supone que Claro, tienen que certificarlo. Dice, no, tienen que enseñar Tiene que los tener libros, algo. tienen las exposiciones, tiene que- pero eso en 5 días, a mí me parece. Pero ni siquiera saben cómo hay que escribir las cosas. Imagínate, dice en los considerandos que conforme a lo dispuesto en el artículo tal de la norma suprema, el Estado ejercerá, dice la Rectoría, a través del órgano competente con respecto a la libertad de creación y expresión. O sea que el Estado va a están ejercer respetando. con respeto. No están respetando. No están Están respetando. respetando. No están respetando, es con respecto, ¿no? Entonces, o sea que nos quitan toda la posibilidad Claro. de crear y todo lo demás. A ver, Y yo es, le hago- y es solo una palabra, ¿no? Respeto. Con respeto Claro. tienen que hacer las Claro, no, cosas. con respecto. Yo le hago una pregunta que usted se hace ahí. Usted le pregunta al ministro por qué el apuro, y yo le pregunto a usted, ¿por qué el apuro? A mí me parece que el apuro es porque quieren dejar hasta abril, porque solamente puede ser hasta abril. Como ustedes saben, eran 180 días para esto. En una oficina de la presidencia, donde Alexis Mear exactamente, cambiaron de 180 a 120 días. ¿Para qué? Para que enero, febrero, marzo y abril esté ya listo todo, presidente nacional, directores de otra parte. Y ayer, por ejemplo, me han dicho que el Ministerio de Talento Humano le está promocionando a la señora Ana Rodríguez, coautora de la Ley de Cultura. Está bien, pero con un poco de calma, digo yo, reglamentemos, todos tienen derecho, ¿no es cierto? Inclusive yo le escribí al señor ministro de Talento Humano, que parece que es el que está más dentro de estas cosas, ¿no? Y como veo que me han contado algunos presidentes que han ido por allá, que han querido hacer propaganda, le puse una nota al ministro Andrés David Arauz a preguntarle, porque estábamos dudando quién es el ente rector, ¿no? Entonces le puse ahí, me permito preguntarle si ya están abiertas las convocatorias para la integración del RUAC. Eso fue hace 1 semana y media. Pues con enorme sorpresa me informan del lucro de sucumbíos que 2 señoras a nombre del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano han convocado a una reunión para formar la red de gestores culturales. Me parece alocado, ¿no? Por otro lado, en días anteriores, un compañero cercano a la Casa de la Cultura me ha informado que ha sido contactado por la máster Yadira Saltos, asesora de esa cartera, para proponerle la dirección del núcleo de Pichincha, que de acuerdo a la ley será creado en 90 días. Entonces veo que hay un movimiento, ya me han hablado de 6, de 7 personas que se van a inscribir en esto, pero nosotros creemos que primero tiene que haber un reglamento del RUAC, como dice un compañero, RUAC parece el rugido de una fiera, pero tiene que haber un reglamento para nosotros posibilitar ese trabajo, ¿no? Pero, y en todo esto, o a todo esto, ¿cómo queda la Casa de la Cultura? Y realmente yo creo la que... matriz, la pero- tradicional, la histórica. O sea, yo creo que el apuro es porque pretenden tomarse la casa como sea. Esa es la verdad. Dentro de la ley, que ya no hay cómo discutir, que aceptaron 86 asambleístas, Está ahí. que la ley ya está, pero ¿qué es lo que hace el ministerio ahí?
dicta la norma, reglamentos instructivos, regulación, control de las entidades, organismos, todos los organismos del Instituto del Sistema Nacional de Cultura, define los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados a las entidades del sistema, aprueba los estatutos de las instituciones del sistema, por ejemplo, de la Academia de Historia. Los reglamentos y los estatutos lo hará el Ministerio de Cultura. ¿Qué tal? Organizar y administrar el registro único de los artistas, gestores culturales, que son los que votan. Es decir, todo hace el Ministerio. Entonces, una entidad como la que hemos tenido 72 años ya no va a ser la misma. Claro, la Casa de la Cultura ya pasó a segundo plano. Es el Ministerio el que va a regular y controlar. Y aquí mismo, en la ley que nos envían, para lo que quedaría la Casa de la Cultura un poco es para arreglar las mesas y los biombos, o sea, no hay ninguna otra cosa. Y también quedaría como nombre del bonito edificio que de todas maneras es bonito, ¿no? Claro, desde luego, ¿no? O sea, la elección que existiría, bueno, primero, más allá de la ley, el Ministerio debería cumplir y darse determinados tiempos, cumplir de hacer un verdadero reglamento, de que esté muy claro para todos, porque mañana yo sé que van a haber muchos actores culturales que ni se han inscrito en el RUAC porque no conocían, porque no sabían, porque justamente no estaban en un determinado lugar o no estaban en el país. Yo sé que va a pasar eso con muchos amigos teatreros, escritores, de todo. Y habrán muchos que aparecen ahorita también. Y habrán otros que nunca estuvieron en la cultura y tendremos miles de culturosos. Pero y a mí me parece, es decir, a la Casa de la Cultura le parece importante el registro único ¿no es cierto? Porque ayuda a la seguridad social, que es lo que hemos peleado nosotros. Claro. La seguridad laboral, la organización del sector, la democratización de la Casa de la Cultura. Pueden agremiarse inclusive. Exacto. Y que haya una apertura. Hay un acceso a beneficios económicos, dicen que se va a hacer el plan de lectura, todo eso me parece importante. Pero ¿por qué tanto apuro y por qué tanto secretismo? Es decir, nada han hecho con la Casa de la Cultura. Me enteré por casualidad, me llegó una nota que había una sesión, dice, ordinaria del Consejo Sectorial de Talento Humano, o sea, todo en talento humano. Y en la cual, en el punto 4 dice, presentación de los proyectos de reglamento establecidos en la Ley Orgánica de Cultura, elecciones, registro único de artistas, sistemas de información cultural, incentivos tributarios para el sector cultural, responsable Ministerio de Cultura, 45 minutos. Entonces, y nosotros no hemos sido llamados nunca en ninguna parte. Y se supone que las elecciones que van a haber van a ser para los núcleos. Así es, para las elecciones. Ahora ya son direcciones. Para cada núcleo. Las direcciones son para los núcleos y la presidencia nacional es en Quito. ¿No? Es electa entre los núcleos. No, pero el núcleo de Pichincha y la presidencia nacional. Que es otra cosa. Sí. Pero eso los eligen los inscriptos en el RUAC, supuestamente con ese reglamento, con una experiencia. No hay reglamento del RUAC todavía, pero con esta ley. Ahora, la presidencia nacional, ¿quién elige? ¿Pichincha nada más o todas las direcciones? La presidencia nacional ahora eligen los directores de los núcleos provinciales. Dicen que quieren democratizar y aquí está al revés. Cuando se nombraba presidente nacional, elegían todos los miembros de todos los núcleos, es decir, y ahora solamente tienen que ser 23 personas que son los presidentes. Lo que va a haber es una elección del núcleo de Pichincha, digamos, que se va a crear, y de los otros núcleos. Claro. Y los presidentes, o bueno, los directores de esos núcleos son los que eligen al presidente nacional. Esos eligen al presidente nacional. Pero también hay un presidente del núcleo de Pichincha que elige al presidente nacional. Es uno de los que elige, Es decir, nosotros ya teníamos, me parece que hace 6 años, la creación del núcleo de Pichincha. Y estuvo encargado del núcleo de Pichincha Rubén Guardeas. Lo que pasa es que no dieron el dinero en el Ministerio de Finanzas para poder seguir con el núcleo de Pichincha y ahí quedó la cosa, ¿no es cierto? Ahora hay que rehabilitar ese núcleo de Pichincha, pero de todas maneras me parece que está hecho con un apuro muy, muy, muy especial. A mí me parece también que es una falta de respeto al próximo presidente que venga, ¿no? Que no sabe nada.
nada, que le dan, abril ya hay un presidente y hay una Casa de la Cultura diferente, y nunca se han preguntado, ¿y qué pensará el presidente de la República? ¿Cómo se van a nuevo? distribuir los recursos, Raúl? Que no son muchos, yo lo sé. Sí, claro. Se va a dar recursos para cada pero no dirección solo eso, no solo ¿cómo eso, es el sino tema? que hace 15 días recibimos una nota en la cual a nosotros, a la matriz, se le descontaba $900,000, es decir, $1,000,000 del presupuesto de este año. Y a cada uno de los 23 núcleos se les descontaba, digamos, al de Zamora $140,000. Lo que querían es que cerremos. Realmente, que si me quitan 1,000,000 de 4 millones, de 5 millones, no pueden trabajar, y peor en los núcleos provinciales. Así que yo, con la ayuda, en esto sí tengo que ser claro, con la ayuda de Raúl Vallejo, del ministro de Cultura, que es mi buen amigo, mi gran amigo, fuimos donde el ministro de Finanzas y se pudo arreglar eso, porque vieron que era una cosa horrorosa, ¿no? Porque ya el año anterior nos quitaron $500,000, este año querían dejarnos sin nada. Pero una buena actitud del viceministro de Finanzas, del ministro, y parece que nos arreglaron eso. Pero son cosas que están recayendo directamente contra la Casa de la Cultura. No sé el motivo, tal vez es contra mí. Por mí pueden hacer las elecciones mañana, a mí no me interesa absolutamente eso. Como ustedes saben, yo tengo mi vida hecha, soy escritor y no tengo ningún problema en eso, pero a mí me parece que están vulnerando los derechos de cada uno de los miembros del sector. Ahora, ¿qué dirán ciertos candidatos que se han marcado su apoyo a la Casa de la Cultura? Sobre todo, recuerdo dos candidatos, el propio candidato Lenín Moreno ha apoyado, Moncayo, ¿no? y Paco Moncayo han apoyado los dos la autonomía y la... ¿Qué dirán? Porque finalmente con Lenin son candidatos. he hablado con Él se ha María comprometido Fernanda y todo. Espinosa, estuvieron en la Casa de la Cultura recién hace 8 días, y dijeron, y se comprometieron en defender la autonomía de la Casa, porque ellos han sido parte, ¿no? Claro. Y se habla de una actitud revolucionaria que no la veo por ninguna parte. Si me permiten, digo algo de Clemente Yerobi Indaburo, en el registro oficial del 30 de septiembre del 66, con respecto a la Casa de la Cultura. Es un reglamento, ¿no es cierto? Dice, la Casa de la Cultura ecuatoriana es persona jurídica con plena capacidad y autonomía funcional. No podrá el Ejecutivo, ni ninguno de sus órganos, autoridades o funcionarios, clausurarla, ni reorganizarla, ni disminuir sus rentas, ni retardar su entrega, ni en general adoptar medida alguna que menoscabe su funcionamiento normal o que atente contra su libertad o autonomía. El artículo 3 establecía: quien violare los recintos de la Casa de la Cultura ecuatoriana será enjuiciado por el delito de allanamiento y por los que cometiere en uso de su fuerza. Eso es una ley revolucionaria. Esta la hizo Juan Isaac Lobato y estuvo permanentemente trabajándose bajo esa ley, ¿no? ¿Usted puede ser candidato nuevamente a la Es decir, presidencia? de acuerdo a la ley, todos pueden ser candidatos, es decir, no quiere decir que sean reelegidos, no sean reelegidos. Claro, porque es un nuevo proceso. Claro, es un nuevo proceso, hay una nueva ley y todo el mundo puede entrar. Pero en la Casa de la Cultura recién nos han elegido a más de 12 candidatos, Claro. 12 presidentes, ¿no? Recién nomás. Entonces sí, y algunos de ellos me han dicho, pero si hemos ganado por elecciones democráticas, todo legal, y nos echan del puesto, me han dicho, ¿no? A mí, como yo les digo, yo no tengo nada Pero que ver con ¿estaría eso. pensando en plantear su candidatura nuevamente? Bajo estas circunstancias me parece horrible para la Casa de la Cultura y para cualquier persona del sector cultural, porque veo muy amañada la cosa. Pero dejar hacer también una eso, cosa ¿no? tremenda tampoco es bueno. Eso me han dicho, es decir, hay una responsabilidad, de todas maneras, hay una responsabilidad histórica y hay que estar hasta el último,
pero veamos cómo se procede, ¿no? Porque para mí este procedimiento es totalmente unilateral, toda la fuerza han metido ya en hacer propaganda, ¿no? O sea, están en campaña ya. Ayer me dijeron, ya Ana Rodríguez es la candidata del gobierno, por decir algo, ¿no? Entonces eso no me parece. La ex viceministra, ¿no? Ay. Ahora digo, a mí lo que me preocupa en esto, tanto de la Casa de la Cultura como otras cosas que estoy viendo, es que hay gente que parece que está dejando su lugar de trabajo para el futuro, ¿no? No sé, me está preocupando. Veo en varios lugares, veo personas que están arreglándose sus puestitos para el futuro, ¿no? Que no les importa ningún proceso ni nada. Lo que están viendo es por las dudas de tengo que tener trabajo en el futuro, ¿no? Claro. Al parecer. Eso está al complejo. Parecer así, y yo creo que si gana Lenin, yo votaré por Lenin, pero no será así. No será así. De gana están guardando el puestito. Especialmente toda esta familia tecnócrata que cree que hay que hacer todo de la misma manera y todo lo demás. Yo veo cómo se están tratando de figurar, de visibilizar. Y me parece que no va a ser así porque los actores culturales tienen una vida detrás para demostrar que son actores culturales. Bueno, Lenin. ¿Qué pasó? Es que dice que va a votar por Lenin, porque Raúl Pérez es leninista. Seguro. Marxista-leninista, por si acaso. Y decía que ha encontrado unos cuadritos, podemos entrar en negocios con usted. Hablemos, Bochito, ¿ya? hablemos. Sí. Correcto. Muchas gracias a Raúl Mideros Pérez eran, Torres. ¿no? Sí. Mideros. Bueno, muchas gracias. Quinto, muchas Raúl gracias. Pérez Bocho. Torres estuvo aquí, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego del paréntesis, qué tema más interesante que vamos a dialogar aquí en Punto Noticias. Ya volvemos.